Y en este vídeo vamos a aprender a cómo resolver la ecuación diferencial parcial del calor. Y lo primero es decir cómo es esa ecuación. Bueno, pues esta ecuación diferencial es la siguiente. Vamos a decir que la temperatura la vamos a llamar U con respecto al tiempo, esa derivada es igual o es proporcional a la derivada segunda de la temperatura con respecto de X. Esta es la ecuación del calor. Entonces, esto se explica bastante mal por ahí y vamos a ver qué quiere decir. Imaginemos que nosotros tenemos un eje X y un eje Y. Bien, pues nosotros vamos a asumir que existe o tenemos una barra, nosotros nos van a dar una barra, que es esta de aquí. Vamos a pintar las flechas primero. Y esta barra, pues está siendo calentada. Esta barra lo que tiene es una longitud que va desde x igual a 0 hasta x igual a L. Y esta barra inicialmente tiene una distribución de temperaturas que vamos a llamar f de x. Bien, esta sería la temperatura inicial que tiene la barra, de modo que en el eje X, en el eje horizontal, nosotros estamos representando la coordenada X y en el eje vertical estamos representando temperatura. Es decir, que nuestra barra realmente estamos asumiendo que es unidimensional, digamos que no tiene espesor. Esto choca un poco, pero en algunos casos se puede aceptar que el calor únicamente se mueve en una dirección y por lo tanto podemos considerar que nuestra barra es unidimensional. Bien, esta sería la ecuación que modela la distribución de la temperatura, como ves, a lo largo de ¿qué? No solo de la posición, sino del tiempo, porque viendo esta ecuación uno puede intuir que U, la temperatura, es una función no solamente del tiempo, no solamente a medida que pasa el tiempo, la distribución de temperatura se va a ir cambiando, va a ir atendiendo a ser algo uniforme, tal que así. Podríamos pensar que esta distribución de temperaturas al final tiende a igualarse, ¿no?, a medida que pasa el tiempo. Pero no solamente del tiempo, sino que también depende de la temperatura. Cada uno de esos puntos va a tardar un cierto tiempo en ajustarse a la temperatura esta media, ¿verdad? Pues esto sería la ecuación del calor. Esta es la principal ecuación, la primera, perdón, que vamos a estudiar nosotros. Este vídeo va a ser bastante largo, pero no te preocupes, tómate tu tiempo para verlo porque es bastante importante. Bien, entonces, ¿nosotros cómo podemos resolver esta ecuación diferencial parcial? Pues bueno, además de la ecuación diferencial, a nosotros nos van a dar lo que se llaman condiciones de contorno. Condiciones de contorno. Esas condiciones de contorno lo que nos ayudan es a cómo resolver o nos imponen de alguna forma una serie de restricciones para que nuestra ecuación tenga sentido y podamos resolverla al final. Entonces, en las ecuaciones diferenciales parciales hay varias formas de dar las condiciones de contorno. Por ejemplo, una sería aquella en la que las temperaturas, o la temperatura, vamos a poner así, la temperatura U es fija en los extremos. Esta podría ser una primera condición para resolver una primera condición de contorno. Y eso se suele poner así, que la temperatura U para el extremo 0 y no importa el tiempo, tiene un valor 0. Generalmente se suele poner así. Y se nos da siempre otra condición, y es que la temperatura en el otro extremo T, en el otro extremo L, porque X ahora vale L y no importa el tiempo, es también fija. Esta sería lo que se llaman condiciones de contorno de primer orden, si no recuerdo mal. Tienen un nombre también, pero bueno, esa sería la primera condición de contorno. Otra condición de contorno que a nosotros se nos puede dar es la siguiente, y es que digamos que no hay flujo de calor a través de los extremos de la barra. Eso quiere decir que la barra es adiabática en sus extremos. Pues si la barra es adiabática, entonces eso implica lo siguiente, y es que la derivada del calor, es decir, el flujo de calor a través del extremo 0 y sin importar el tiempo, es igual a 0. Y si la derivada de U, esto sería con respecto de X. Esta notación es incorrecta, es que me estaba liando, ya lo veremos. Si la derivada de U con respecto de X en 0 de T es igual a 0,
y que la derivada de u con respecto de x en el punto en el otro extremo, sin importar el tiempo, es 0. Esto quiere decir que el flujo de calor en el extremo 0 y el flujo de calor en el extremo L son 0, están fijados. Es decir, es una barra adiabática. Luego hay otra condición de contorno, que sería cuando tenemos una barra que resulta ser un anillo, por ejemplo. Y esta condición de contorno, en esta condición no la voy a escribir aquí, pero lo que se impone es que para cierta posición las temperaturas son iguales, tanto si uno viene por este lado como si viene por el otro, y que no solo que las temperaturas sean iguales, sino que los flujos de calor también han de ser iguales a lo largo de toda esta barra. Entonces, dependiendo de las condiciones que nos den, nosotros vamos a obtener una solución. Así que en el siguiente vídeo con lo que primero vamos a comenzar va a ser con las condiciones de contorno para cuando la temperatura está fija en los extremos.